Con el saludo en la tarde y el permiso de nuestras autoridades de esta Casa Superior de la Universidad para el Desarrollo Andino, en este caso damos la bienvenida al ingeniero Roque Benavides, quien es un importante empresario en nuestro Perú. En la actualidad él viene desempeñándose en un rol clave en lo que es la modernización y consolidación del sector minero e industrial para nuestro Perú. Su presencia en este evento representa una oportunidad invaluable para nuestra comunidad académica. Es por ello que agradecemos profundamente su participación y su disposición para compartir con nosotros sus conocimientos y reflexiones. Ingeniero Roque, bienvenido a su casa. Muchísimas gracias, ingeniero Joseph. En ese sentido, vamos a dar pase al ingeniero Roque Benavides. Ingeniero. Activa su micrófono, ingeniero. Perdón. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Me siento como en casa. Quiero compartir solo con ustedes que esta mañana me desperté a las 3 de la mañana para tomar un vuelo a Ayacucho y luego una camioneta para llegar al IRCAI y hacer esta presentación presencial. Pero el clima, como bien lo ha dicho el doctor Armando Guevara, nos jugó una mala jugada y despegamos, por supuesto, a las 5:40 de la mañana y el clima en Ayacucho estaba tan malo que tuvieron que dar vueltas y vueltas y vueltas, algo más de media hora, y al final no pudimos aterrizar. Mi deseo era estar con ustedes. Yo todavía creo firmemente en la presencialidad. Creo que el hecho de tener ese contacto humano genera mayor valor en cualquier conferencia que uno pudiera dar. Pero en fin, las circunstancias nos han llevado a tener esta conferencia virtual sobre minerales estratégicos y liderazgo para el desarrollo del Perú y América Latina, que es un tema que se viene hablando muchísimo en todas partes del mundo. Quiero compartir con ustedes que un tema similar es el que expuse hace cuestión de 2 o 3 semanas en la Universidad de Harvard, que organizaron una conferencia para sus alumnos de posgrado, conjuntamente con los alumnos de posgrado del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Así que 2 universidades de una gran reputación. Ahora me doy el gusto de darla a ustedes y que sepan que esto es lo mismo que se discute en las universidades de todo el mundo, porque los metales son un instrumento de desarrollo en nuestro mundo. Si podemos poner la presentación, por favor. ¿Qué vamos a poner? Ahí está. Muy bien. Ese es, el título es Minerales Estratégicos y Liderazgo para el Desarrollo del Perú. Hay que entender que la minería en el Perú es una actividad pues, muy importante. Entendemos que también, por supuesto, la agricultura, la agroindustria, la industria manufacturera, los servicios, el turismo. Estamos hablando en Lircay, la Suiza peruana. Bueno, eso atrae pues mucho turismo. Todo eso hay que ponerlo en valor. Pero hoy día vamos a hablar un poco sobre la minería y qué significa la minería para la economía peruana. La minería representa el 15% del Producto Bruto Nacional, vale decir, de todo lo que se produce, el 15% es la industria minera. El 16% de la inversión privada está representada por la industria minera. 58% de las exportaciones. Y es importante, no con sentido peyorativo, sino con sentido de comparación. La industria minera hoy día está exportando por encima de los 60.000 millones de dólares. La agroindustria, de la cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, está exportando cerca de 15.000. 60.000 contra 15.000. Entonces, estamos en una
situación donde la industria minera es pues la principal exportadora y la que nos permite al final del día poder importar productos de consumo que tanto necesitamos. Pensemos, por ejemplo, que Bolivia se quedó sin dólares y no tenía cómo importar alimentos y producto del mal manejo económico. En el Perú sí ha habido un buen desarrollo económico, especialmente en el sector minero, que nos permite contar con divisas, que nos permite a su vez importar productos que necesitamos, bienes de capital, servicios que tanto necesitamos en nuestro país. La minería representa el 19% de los tributos empresariales, vale decir, 20% de todos los impuestos son producto de la industria minera y 50% del consumo de energía eléctrica, que es un aspecto muy importante. La gente dice, la industria minera no da valor agregado. Bueno, según Luis Carranza, para mí el mejor ministro de Economía que hemos tenido en los últimos años, egresado de la Universidad Católica del Perú de Economía, él sostiene que valor agregado no es solamente la transformación del metal en un producto de consumo, sino que la integración de la industria con el resto de la economía. Si la industria minera justifica descentralización, si justifica infraestructura de carreteras, de ferrocarriles, y si justifica infraestructura de generación eléctrica, bueno, todo eso contribuye al resto de la sociedad. Y eso, esa integración, eso es valor agregado. Así que nosotros sí insistimos de que la industria minera contribuye dando valor agregado. Siguiente, por favor. La minería es motor de desarrollo y oportunidades. Mi padre, don Alberto Benavides, que quería tanto Huancavelica, siempre decía, no podemos vivir de espaldas a las zonas rurales de nuestro país. Lo esencial es que la minería nos permite integrarnos, justifica la construcción de carreteras y sistemas de electrificación, hacer colegios y ofrecer educación, como el caso de la UDEA. Buenaventura apoya a la UDEA. La integración es la mejor contribución que puede hacer la minería en un país con una geografía tan dramática como la nuestra, y la minería puede y debe contribuir a ello. Es evidente que la industria minera dinamiza las economías porque genera puestos de trabajo, genera servicios, genera compras, desarrolla infraestructura como carreteras, electrificación y comunicaciones, facilita el desarrollo sostenible con proyectos productivos y desarrollo humano, genera contribuciones financieras con el pago de impuestos y regalías. No cabe la menor duda que la industria minera también influye muy positivamente en toda la región huancavelica. Siguiente, por favor. Buenaventura, que comenzó en Huancavelica, comenzó en Angaraes, en Julcani. Ustedes tienen muy cerca a Julcani. Parte de mi programa de viaje era dormir esta noche en Julcani y estar con nuestra gente tan esforzada que trabaja en Julcani. Lamentablemente, por las razones ya explicadas, no hemos podido llegar. Pero para Buenaventura, la política y la visión es desarrollar recursos minerales generando el mayor valor posible a la sociedad. ¿De qué tipo de valor estamos hablando? ¿Quién es la sociedad? Es evidente que valor para toda la sociedad, para toda la economía. ¿Y quién es la sociedad? Bueno, somos todos los peruanos y somos todas las regiones, especialmente las que tenemos un impacto directo, algunas operaciones mineras, como es el caso de Julcani. Siguiente, por favor. Tenemos un lema que le decimos que hacemos más que minería. Hacemos más que minería. Estamos en 8 regiones del Perú. 8 regiones del Perú. No es poca cosa. Damos empleo a más de 18.000 personas entre todos estos proyectos, y como ustedes pueden ver en el mapa, tenemos pues operaciones desde Piura hasta Moquegua, y eso no es pues muy común. Evidentemente contratamos proveedores locales, contratistas locales, hacemos compras locales, y eso todo dinamiza
la economía de las regiones. Compañía Minas Buenaventura fue fundada en 1953, hace 73 años, por peruanos en el Perú. Todos sus activos están en el Perú y por lo tanto nos sentimos absolutamente peruanos, sin perjuicio de que estamos inscritos en la Bolsa de Nueva York, como veremos más adelante. Siguiente, por favor. La minería es una actividad de largo aliento. A mí me hace mucha gracia cuando en el Congreso de la República se está discutiendo si las concesiones mineras, que son un sistema que existe en muchas partes del mundo, no debería reducir el tiempo de validez. Hoy día son 30 años, ellos quieren bajarlo a la mitad, 15 años. Pero yo quiero decirles que dentro de ese largo aliento que tiene la minería, hay proyectos pues, que han demorado muchísimos años y que los permisos, la burocracia, no permiten muchas veces desarrollarlos. Las características de la industria minera son que son ciclos largos y por lo tanto hay que entender ese aspecto muy importante de la industria. Es intensiva en capital. Claro, las inversiones son enormes y por eso es que hay que ser pues, más formales en la economía peruana. Altos niveles de incertidumbre porque finalmente uno está tratando con naturaleza y esa naturaleza normalmente hay que descubrirla y no es fácil. Y por eso es que tenemos geólogos pues, competentes, pero definitivamente no nos escapamos de esa incertidumbre que tenemos a nivel de la industria minera. Hoy día se suman nuevos desafíos. La transición energética, no cabe duda que es un aspecto fundamental. Cuando vemos la situación, por ejemplo, de un país lejano como Rusia, que dependía tanto del gas de Rusia, perdón, de una economía como Alemania, que dependía tanto del gas ruso, bueno, hoy día están pensando pues en energías alternativas, están pensando en otro tipo de energías que pueda suministrarle a un país tan desarrollado como Alemania la energía que tanto necesita, porque evidentemente desde el punto de vista geopolítico, Rusia es un país complicado para toda la Unión Europea y específicamente para Alemania. La electrificación es fundamental. El Perú tiene un costo de energía de entre 3 y 4 centavos por kilowatt-hora. En Alemania seguramente el costo de energía está entre 15 y 16 centavos por kilowatt-hora. Eso nos hace más competitivos y la electrificación es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Los centros de datos, las bitcoins, la era digital, que es tan importante, son aspectos que también tenemos que tomar en consideración. Dicho sea de paso, para la generación de esos bitcoins de los que tanto se habla y que yo tengo que reconocerles no logro entender, se requiere mucha energía. Al parecer se necesitan pues miles y millones de computadores y por lo tanto consumen mucha energía. Y toda la energía es esencialmente cobre. El metal cobre es fundamental para la transmisión, para la generación y por supuesto para la distribución de la energía. Todos estos grandes consumidores son consumidores de cobre y otros minerales estratégicos. Yo creo que muchas veces se habla de minerales estratégicos como si fueran solamente los que no conocemos, pero el principal mineral estratégico es el cobre. Siguiente, por favor. Es el metal del futuro. El metal del futuro, el cobre se ha convertido en uno de los metales más relevantes para el futuro. En los próximos años la oferta de cobre podría no ser suficiente para cubrir la demanda global. Esta es una oportunidad para el Perú y para Latinoamérica. Estuvimos en Toronto, en la conferencia minera de Canadá, donde habló el presidente de Teck Resources, que es una compañía muy grande canadiense, y dijo el señor Jonathan Price, dijo que para el año 2035 habrá un déficit de 35% de cobre en el mundo. Déficit que significa que habrá menos oferta
que mayor demanda. Y eso no necesitamos ser economistas para saber que eso significa que el precio del cobre seguirá subiendo. ¿En qué se utiliza el cobre? Bueno, se utiliza en los carros eléctricos. Se utiliza 4 veces más cobre en los carros eléctricos que en los carros a combustión. Se necesita también para las energías alternativas, para los datos, para los bitcoins. El consumo de cobre es impresionante. Y el Perú es el país que tiene más proyectos de cobre en el mundo. Y por lo tanto, deberíamos poder beneficiarnos de la subida del precio, que de todas maneras va a seguir subiendo. El Perú se encuentra en uno de los cinturones polimetálicos más prolíficos del mundo. Entre Chile y Perú producimos más del 40% del cobre del mundo y es evidente que tenemos los yacimientos para poder mantener ese liderazgo. Somos el país con más proyectos de cobre por explotar, por encima inclusive de Chile, pero ambos países somos países muy importantes de producción de cobre. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar como país para tener un desarrollo más armónico, para que esa riqueza que se genere llegue a más peruanos? Enfrentamos desafíos estructurales que no podemos ignorar. La corrupción es un problema muy serio en nuestro país y tenemos que combatirlo en estas épocas de elecciones. Hay que prestar atención a aquellos candidatos que hablan pues en contra de la corrupción. La corrupción es una cosa que destruye valor en nuestro país. La inseguridad ciudadana, no tengo ni que contarles. La verdad es que ya uno sale de su casa con temor y por supuesto le roban desde el celular hasta cualquier cosa. Y creo que en eso también tenemos que prestar mucha atención. La informalidad es un aspecto que mucha gente dice, bueno, es el recurseo, pero no. Las economías desarrolladas como Suecia, Singapur, son economías que casi no tienen informalidad. El Perú tiene todavía un alto nivel de informalidad y hay que combatirlo con mecanismos de mercado, facilitando la formalización. Yo creo que eso es una tarea pendiente en nuestro país. No cabe la menor duda que el centralismo también nos agobia. Yo siempre hago la broma que en Argentina dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, en el Perú decimos que Dios es peruano, pero pareciera que sus oficinas están solamente en Lima, y eso hay que cambiarlo. Y nosotros en la industria minera somos unos convencidos que contribuimos a esa descentralización tan necesaria. Y un punto que por supuesto hoy día es quien sabe de la mayor importancia es la minería ilegal, porque la minería ilegal no tiene fiscalización medioambiental, no tiene fiscalización laboral, no hay una gobernanza adecuada y por lo tanto no es lo deseable. Lo deseable es promover que haya más minería formal, más minería responsable. Y eso es lo que le conviene a nuestro país. Al mismo tiempo, desarrollar nuevas minas es cada vez más lento y complejo. Algo se ha discutido en los últimos días en los diarios de circulación nacional. Un proyecto como Bayóvar en Piura de fosfatos demoró 80 años en salir adelante. Un proyecto como Antamina ha tomado más de 50 años para salir adelante. Y por supuesto el último yacimiento que ha sido puesto en producción, que es San Gabriel, nos ha tomado 20 años en ponerlo en producción, siendo un proyecto relativamente chico. Existen mayores exigencias técnicas, sociales, ambientales e institucionales. Los largos periodos para obtener permisos, la llamada permisología o permisomanía, porque realmente es impresionante la burocracia que existe, y un clima social cambiante hacen que cada proyecto sea más desafiante. Por eso es que se demoran los proyectos mineros, pero no solo eso, ¿cuánto tiempo toma sacar una licencia para abrir una pequeña tienda en Liricay, por ejemplo? Toma meses. Y eso hay que facilitar para que la gente tenga los recursos para poder otorgar salud, educación a sus hijos y a sus familiares.
Siguiente, por favor. ¿Cómo lograr la competitividad minera? La competitividad, que suena a una palabra media compleja, no es otra cosa que la eficiencia en varios frentes. Y el pilar primero es la exploración permanente, es el pilar de la exploración que contribuye al descubrimiento de yacimientos. El círculo virtuoso de la minería es que uno explora para descubrir yacimientos, esos descubrimientos se construyen y luego de construidos y tener todas las facilidades de planta, de mina, pues se produce y esa producción es la que se vende. Y entonces es pues muy importante ese círculo virtuoso que comienza con la exploración. Hemos escuchado recientemente que el INGEMET, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, está por sacar a licitación algunas concesiones. Enhorabuena, tenemos que poner en valor esas concesiones y que INGEMET, por supuesto, abra sus puertas para conocer cuáles son esos proyectos que podrían desarrollarse. Siguiente, por favor. El segundo pilar es la adaptación y la disciplina. En Buenaventura lo resumimos en una frase: austeridad sin precariedad. Y como decía mi padre, en minería hay que avanzar sin prisa, pero sin pausa. El ejemplo que ponemos ahí es la nueva mina que se ha abierto en diciembre del año 25, y es la mina de San Gabriel, en la zona de Ichuña, 4.850 metros de altura, en el departamento de Moquegua. Ahí está nuestro amigo, el gerente del proyecto, el ingeniero Renzo Ricalde, con la primera barra de oro. Y ahora estamos pues haciendo todos los ajustes que definitivamente no son pocos y ha tomado muchos años. Este proyecto ha tomado 20 años en ponerse en producción y es un proyecto relativamente mediano, no es un gran proyecto. Siguiente, por favor. Esta es la línea de la historia del proyecto. El año 2003, 2004 comienzan las exploraciones, hemos ido avanzando. Inicialmente estábamos con la empresa sudafricana Goldfields y con Buenaventura. Finalmente decidimos comprar estas propiedades y hemos continuado solos, y realmente recién en el año 2026 estamos poniendo en producción. 20 años para poner en valor un proyecto minero de oro. Siguiente, por favor. ¿Cómo se logra la competitividad dentro de este pilar número 3? La sostenibilidad. Porque la industria minera no puede descuidar el cuidado del medio ambiente, no puede descuidar el desarrollo social y, por supuesto, no puede descuidar la eficiencia. Eso es sostenibilidad en minería. Cuidado del medio ambiente, desarrollo social y desarrollo económico. La sostenibilidad no puede verse como un complemento a la operación minera, tiene que ser parte del diseño del negocio. Nosotros tenemos un concepto en Buenaventura que hablamos sobre responsabilidad social compartida, que quiere decir que no es solamente la empresa la que tiene responsabilidad social, sino que son todos los estamentos de la sociedad, las universidades, las ONGs, las iglesias, el gobierno a nivel nacional, regional, provincial, distrital y por supuesto las empresas. Pero el objetivo del desarrollo sostenible es el desarrollo del país, y las empresas somos una parte de ese desarrollo sostenible que nosotros le hemos llamado responsabilidad social empresarial. Siguiente, por favor. El cuarto pilar tiene que ver con la gobernanza. Y la gobernanza no es otra cosa que la buena administración de las instituciones. Por supuesto, la disciplina institucional. Lamentablemente en nuestro país las instituciones pues no funcionan todo lo eficiente que quisiéramos. Esas instituciones son fundamentales para la construcción de confianza, tanto en los mercados financieros como en los trabajadores, las comunidades
y en los distintos grupos de interés de una empresa. Esa foto que ustedes ven ahí es en la bolsa de Nueva York, ya fallecido mi padre, es una foto del año 2011 que Buenaventura estaba cumpliendo 15 años de estar listados en la bolsa de Nueva York. Como les digo, la primera empresa minera latinoamericana de tener un listado completo en la bolsa de Nueva York. Y esa empresa comenzó en Huancavelica, comenzó en Angaraes. Siguiente, por favor. Un aspecto que es indispensable tratar es la relación que debe existir entre el Estado, la universidad y la empresa. Nosotros somos unos convencidos de que todos tenemos que trabajar en forma conjunta. La universidad necesita de la empresa. La universidad prepara a los jóvenes alumnos y la empresa los contrata. El Estado también tiene una responsabilidad y es por eso que nosotros creemos pues firmemente en la triple hélice: Estado, universidad y empresa. Eso es el desarrollo sostenible mejor que hemos conocido. Siguiente, por favor. Pero todos tenemos pues un rol que cumplir y las empresas tenemos que invertir de forma eficiente, responsable, tanto en lo económico como en la salud, lo social y lo ambiental, con una visión de sostenibilidad, con responsabilidad social compartida. Así es como nosotros le llamamos a la responsabilidad social. El Estado, por su lado, tiene que definir reglas claras y acelerar los procesos. No puede ser, mis queridos amigos, que no haya agua y desagüe para todos los peruanos. Hay todavía pueblos, principalmente diría en la selva y en la sierra, que no tenemos esos servicios. El Estado tiene que proveer esos servicios, tiene que generar entornos favorables a la inversión y proveer de servicios básicos como salud, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y asegurar la contribución de los beneficios. Evidentemente, las empresas que trabajamos en Huancavelica nos preocupamos por la población huancaveliqueña. La sociedad, por su lado, tiene que conocer los beneficios que trae la empresa privada. No es fácil, mis queridos amigos, hacer empresa privada. Propiciar un clima de armonía y entendimiento, desarrollar capacidades que faciliten el trabajo en conjunto. Hay que trabajar lo público y lo privado en forma conjunta. Y la academia, la universidad, tiene que promover mayor pensamiento crítico, trabajar en habilidades de comunicación. A nosotros no nos gusta el término habilidades blandas, a nosotros nos gusta el término habilidades sociales. Y la universidad tiene que cumplir un rol en el sentido de potenciar esas habilidades sociales, habilidades que tienen que ver con la capacidad de aprender, pero también tiene que ver con la interacción con los otros estamentos de la sociedad. La academia también tiene que impulsar la colaboración con el sector privado. Es muy importante que el público trabaje con el privado, poner el foco en la creatividad y la innovación, la cual tocaremos posteriormente, y trabajar con una cultura de valores que nos viene pues de nuestros hogares, pero es muy importante los valores. Todos debemos mantener un diálogo constructivo y respetar la ley y el Estado de Derecho. De esa no nos escapamos, mis queridos amigos. Siguiente, por favor. Por eso es que insistimos en el modelo de la triple hélice, la relación Estado, universidad, empresa, que contribuye al desarrollo de la innovación. Es necesario establecer relaciones efectivas que permitan la transferencia de conocimiento y el resultado práctico a través del desarrollo de innovaciones que satisfagan las necesidades actuales en el mercado. Universidad que no investiga, universidad que no innova, no es universidad. Y por eso es que es tan importante que ustedes le metan pues punche a su educación. Ahí ustedes pueden ver un cuadro donde sale pues el Estado, la academia, la universidad y la empresa. Por supuesto que todos tenemos que trabajar en forma conjunta. Siguiente, por favor.
Eso tiene que venir acompañado con más innovación. Se necesitan profesionales que apunten a la investigación aplicada y que sean capaces de generar ideas, colaborar y desarrollar trabajos. La innovación es el principal factor de crecimiento económico y promotor de las competitividades en el mundo. No cabe la menor duda que países como Singapur no tienen recursos naturales y que crecen a una velocidad estupenda. Bueno, eso no implica que no pongamos en valor nuestros recursos naturales. Yo creo que acá tiene que haber mucho de educación orientada a la aplicación de esa educación y que, por ejemplo, en el Perú hay más de 20 escuelas que enseñan ingeniería de minas. En los Estados Unidos, con 10 veces más población que el Perú, solamente hay 12 escuelas de ingeniería de minas. Por lo tanto, es evidente que los jóvenes en el Perú tienen interés en desarrollar sus capacidades dentro de la minería. Pero regresando al tema de la innovación, el Perú es un país que está invirtiendo poco en innovación. Tan solo el 0,12% del Producto Bruto Interno del Perú se invierte en innovación. Necesitamos invertir más en innovación, desarrollo y investigación, investigación, desarrollo e innovación como porcentaje del Producto Bruto Interno. Fíjense ustedes la comparación con Chile y México, que invierten mucho más que nosotros. Y fíjense ustedes la comparación con Japón, Finlandia, Estados Unidos, que invierte pues muchísimo más que lo que nosotros invertimos. Siguiente, por favor. ¿Qué nos demanda la industria? Porque ustedes jóvenes tienen que estudiar lo que la industria exige. No se trata de estudiar por estudiar o que diga, sí, pues esta carrera me va a pagar mejor. No, no, se trata de buscar qué cosas son las cosas que necesita la industria. Y la industria demanda cada vez más profesionales especializados en áreas como ingeniería de datos, inteligencia artificial, gestión de energías renovables, ciberseguridad, robótica, entre otros. Es evidente que en Buenaventura, por ejemplo, nosotros buscamos mucho talento. Yo, como me presentaron anoche, dicté mi primera clase de este semestre en la Universidad Nacional de Ingeniería, y no saben ustedes cuántos de los jóvenes venían de Huancavelica. En la Universidad Nacional de Ingeniería dictan estas maestrías y habían especialmente un alumno nacido en Cochajasa y que después su padre se fue a trabajar a Recuperada y él estaba tomando la llamada desde Sudáfrica, imagínense. Bueno, eso es lo que significa la capacitación y la educación para los profesionales. Las universidades en este sentido tienen la responsabilidad de ofrecer una formación rigurosa y actualizada, pero también flexible y adaptable a los cambios tecnológicos y sociales. Cuando nos reunimos en directiva de la Universidad de Desarrollo Andino, su universidad, siempre estamos discutiendo estos temas. ¿Cómo hacemos para que esa formación sea lo más orientada a la utilización del talento que ustedes están generando? Por lo tanto, la industria demanda talento y ustedes tienen que prepararse para la acción. Siguiente, por favor. ¿Cómo afrontar esta nueva revolución digital? Porque es una revolución. Tenemos que entender que a mediados del siglo XIX, siglo XVIII y comienzo del siglo XIX se dio la revolución industrial. Se creó los motores a vapor y eso generó una revolución. Mucha gente decía, la gente se va a quedar sin trabajo por la revolución industrial. Pues eso no pasó. Hubo que capacitar a los trabajadores en forma distinta para así poder ofrecer también a la sociedad y a la economía nuevos productos. Ahora estamos enfrentando la revolución digital y los profesionales que se enfrentan permanentemente a la evolución y adaptación de las necesidades de los mercados
las cuales están impulsadas principalmente por la digitalización, pero por eso debemos trabajar para desarrollar competencias tecnológicas que son fundamentales. Hemos adquirido algunas computadoras que deben de servir para también ustedes capacitarse, nuevos softwares y aplicaciones, integrarnos con otras partes del mundo. A mí hasta me molesta un poco cuando desde los Estados Unidos nos dicen o es con Washington o es con Beijing. Y yo creo que el Perú y todos los peruanos tenemos que beneficiarnos de los Estados Unidos, de la China, de Europa, de los países como Japón, como Singapur. Nosotros no tenemos por qué estar alineados con un país. Tenemos que buscar dónde están las mejores tecnologías y en ese sentido no cabe la menor duda que China ha avanzado muchísimo. Competencias, como digo, tecnológicas, de nuevos softwares y aplicaciones, una cultura de innovación. Einstein solía decir que si hacemos lo mismo llegaremos al mismo resultado. Bueno, tenemos que cambiar, tenemos que innovar y llegar a mejores resultados. Las habilidades para el trabajo en equipo, las habilidades sociales, como notarán, no digo habilidades blandas, habilidades sociales, como son la comunicación, el liderazgo, son aspectos muy importantes. Hay que fomentar esas habilidades. Las redes de contactos, cuando ustedes estudian con compañeros de universidad, pues están haciendo contactos para su vida profesional. Anoche, en la primera charla de la maestría de gestión minera, yo les decía a estos jóvenes que están estudiando esta maestría en gestión minera, aprovechen estos contactos que están haciendo en la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchos de ellos, habían 2 o 3 de la Universidad Nacional de Huancavelica, otros tantos de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, otros tantos de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. La verdad es que un grupo polifacético en términos de su formación académica. Yo les decía, aprovechen estos momentos para contactarse y poder tener esas herramientas de amigos que pueden ayudar a su formación profesional en el futuro. Y por supuesto, un aspecto que yo insisto mucho es los idiomas. Es evidente que el inglés es el idioma del siglo XX, del siglo XXI, pero el chino pues entrará, será cada vez más importante. Las lenguas como francés, alemán, que habla nuestro querido rector, don Armando, y que él conoce pues el alemán. Pero hay un idioma muy importante en nuestro país y es el quechua. El quechua, el aymara, son idiomas que son usados por muchos de nuestros compatriotas. No perdamos el quechua, el aymara. Son lenguas que nos ayudan a integrarnos con todos los peruanos. La clave está en mantenerse en constante capacitación para integrarse a los cambios. La constante capacitación también tiene que ver, mis queridos alumnos, con la lectura. Ahora que estamos iniciando este año académico en la UDEA, no pierdan la oportunidad de ser autodidactas. Leer es enseñarse a sí mismo, es entender otros conceptos, otros pensamientos. La lectura es también fundamental. Siguiente, por favor. Con eso yo quería dejar un espacio para algunas preguntas, si las hubieran, y decirles que Compañía de Minas Buenaventura está absolutamente comprometida con el desarrollo de la UDEA, con la educación en Huancavelica, con la educación pública también, además de las universidades privadas sin sentido de lucro, como es el caso de la UDEA, pero que contribuye enormemente a las comunidades alrededor del IRCAI y, por qué no decir, integrándonos con universidades como la Universidad de Huamanga, que el doctor Armando ha estado en contacto con ellos también. Así que muchas gracias por su atención y estamos a disposición si hubiera alguna pregunta. Gracias.
invitamos a todos los participantes, de repente presenciales, que están en el aula magna, o de repente los participantes que están acá junto con nosotros por Meet. Si tuvieran alguna duda, la pueden hacer realizando prendiendo el micrófono para los virtuales, o por chat, o de repente tomando la palabra, alzando la mano en aquellos que estén en el aula magna. Dentro del curso en la Universidad Nacional de Ingeniería había un ingeniero, no recuerdo, creo que era de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, que está trabajando en reliquias en Castrovirreina. Siempre la interacción con los alumnos es pues muy gratificante, ¿no? Él está trabajando en esa zona de Choclococha, que ustedes por supuesto también conocen. Fue muy interesante conocerlos de dónde vienen y cómo hay jóvenes huancavelicanos que quieren pues surgir, ¿no? Había también uno graduado de la Universidad Nacional de Huancavelica que está trabajando en Nicaragua, creo. Interesante, ¿no? Muy grato el grupo humano con el que estoy trabajando ahora en la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias, muchas gracias, doctor ingeniero Roque. Tenemos intervención también aquí en la sala. Muy bien. Maestra Victoria. Ingeniero Roque, con el saludo virtual a su persona. Quien les habla también es fruto de Buenaventura, porque en años anteriores mi padre laboró en Minas Buenaventura recuperada. Gracias a ello, pues, a sus hijos nos ha educado, ¿no? La pregunta es esta, ingeniero. Yo sé que con ese interés que usted tiene por las universidades, por los estudiantes, ¿cómo será, ingeniero? Se habla tanto del canon minero, ¿no? No sé si todavía Buenaventura estará apoyando a nuestro Angaraes, porque en realidad Angaraes necesita pues bastante. Usted sabe que no está muy adelantado en estas carreteras también. Por ejemplo, para Ayacucho están totalmente deterioradas. Sé que usted, su compañía, ha participado en la carretera para Huancavelica, y tenemos una bonita carretera, ¿no? Pero para Ayacucho es un desastre. Solamente un comentario, ¿no? Muchas gracias por... Muchas gracias por el comentario, me es muy grato y hay que explicar. El canon minero no es otra cosa que el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas que regresa a la zona donde se explotan los yacimientos. En el caso de Buenaventura, por supuesto, nosotros sí pagamos todos nuestros impuestos. El caso de la carretera Libertadores, que a mí me subleva mucho que esté en esas condiciones. Ahí hubo esta huelga en la zona de Rumichaca recientemente, con justificada razón. No puede ser que se haya dejado deteriorar la carretera Libertadores de esa manera. Y ahí el Estado, pues, no solamente el Estado a nivel nacional, sino a nivel regional, tiene una responsabilidad, porque tienen los recursos, pero no los invierten adecuadamente en mantenimiento de carreteras. Así que yo me siento muy identificado con la queja. Creo que es importante también resaltar que la minería informal no aporta al canon minero, que es solamente la minería que es fiscalizada, vale decir la minería formal, la que aporta en impuestos al canon minero, que, insisto, es el 50% del impuesto a la renta que se paga por concepto de utilidades. Muchísimas gracias por la respuesta, ingeniero. Si hubiera alguna pregunta más. Sí, tenemos la pregunta del maestro Josué Rivas. Bien, ingeniero, muy buenas tardes. Saludar y felicitar por su brillante participación. Y cuando hablo de Cerro de Pasco, un poquito de nostalgia, porque también soy cerreño y estoy por estos lugares. Y la nostalgia viene a que en los años 80, 90, Centromic Perú explotaba. Allá en Cerro de Pasco llegó a las empresas. Ellos, la responsabilidad social sí se notaba porque solventaban hasta 5 colegios fiscalizados.
Ahora, por ejemplo, veo que no hay esa responsabilidad social de solventar, en este caso, la educación por empresas mineras. Podría dar algún comentario, o por ejemplo acá, ¿no? La última escuelita primaria que estaba solventada por Buenaventura, también pasó a ser estatal, que no está mal, pero creo y pienso que la responsabilidad social en ese aspecto no ha sido tan beneficiosa en estos últimos años. No sé si la buena o mal. Gracias. Responsabilidad social, empresarial, creo que es muy importante. Y cuando se puede apoyar hay que hacerlo. Pero nosotros en Buenaventura hemos llegado a desarrollar un concepto que se llama responsabilidad social compartida. Y el profesor Michael Porter, el gurú de la administración de la Universidad de Harvard, habla del valor compartido. Pues nosotros en Buenaventura insistimos que la responsabilidad también tiene que ser compartida. Es evidente que el Estado, a través del Ministerio de Educación, tiene también una responsabilidad con esas escuelas, y el presupuesto del país debería utilizarse bien para la educación, para la salud, para la nutrición, para la infraestructura básica, para la seguridad, para la justicia, de acuerdo a la Constitución de nuestro país. Pero no, las empresas tenemos que ver de contribuir también a la educación. Yo voy a revisar este tema de la escuela primaria, pero normalmente nosotros hemos venido apoyando a las escuelas en las zonas de influencia. Es evidente que venimos apoyando a la Universidad de Desarrollo Andino, ¿no? Que es lo que nos reúne hoy día. Pero creo que el Estado también tiene pues una responsabilidad, las iglesias, las ONGs, todas tenemos una responsabilidad, por eso que nosotros hablamos de la responsabilidad social compartida. Muchas gracias, ingeniero. Si hubiera alguna participación más. Bien, ingeniero, solo pedirle, acá tenemos... ¿Se fue el sonido? Sí, algo pasó. Ahora sí. Sí, ingeniero, le mencionaba que aquí tenemos nuestros estudiantes de la UDEA, de la universidad, asimismo estudiantes de la EBR, de un colegio secundario que nos está acompañando, un promedio de 20 estudiantes. Justamente le queríamos solicitar a manera de mensaje para ellos, ya que están justamente en ese proceso de salir de una institución secundaria hacia superior. Bueno, un mensaje de optimismo. Creo que en el Perú a veces tenemos un sesgo de ser un poco pesimistas. A mí me preguntaban el otro día en la Universidad Católica Santa María, en Arequipa, que fui a dar también el discurso de inicio del año académico. Me invitó el rector Cáceres, Jorge Luis Cáceres, y ahí de prensa de la universidad me dijeron, ¿qué consejo le daría usted a los estudiantes? Y yo, algo que repito con mucha frecuencia y que creo firmemente, estudien todo lo que puedan, lean todo lo que puedan, viajen todo lo que puedan y por supuesto intégrense todo lo que puedan con el resto de la sociedad. Yo creo que el estudio, la lectura, aprender idiomas son aspectos que son muy importantes. Creo que hay sectores muy potentes para querer integrarse profesionalmente, como son el sector minero, el sector agroindustrial, pero también la industria manufacturera, el turismo. Yo creo que hay mucho campo para los jóvenes en el Perú. Hay mucho por hacer. Decía Vallejo, hay hermanos tanto por hacer. Bueno, creo que los jóvenes están llamados a contribuir a ese desarrollo. Así que yo lo único que les puedo dejar como mensaje es que seamos optimistas, que estudiemos todo lo que podamos
y que nos formemos en la mejor forma posible. Muchísimas gracias, ingeniero Roque Benavides. Asimismo, vamos a tener la intervención de nuestro rector para el cierre del evento. Sí, solo para reiterar nuestro agradecimiento al ingeniero Benavides, como ya lo mencioné, él ha estado con nosotros ahora, pero siempre lo está, así que muchas gracias. Gracias también a nuestra audiencia, tanto presencial como virtual, y yo también les auguro un gran semestre, un gran año y una gran carrera por delante en nuestra universidad, en la Universidad para el Desarrollo Andino. Eso sería todo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a Que usted, tengan señor. un magnífico año. Gracias. Chao. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Listo.